En los últimos días viene tomando fuerza la versión que el gobierno nacional está barajando la posibilidad de disponer un aislamiento selectivo, planificado e intermitente, ASPI por sus siglas. Este método reemplazaría tanto al distanciamiento y al aislamiento preventivo social y obligatorio que conocemos como DISPO y ASPO respectivamente, y que son las modalidades de gestión de la pandemia que se vienen utilizando en nuestro país. A nivel local, desde el Foro Popular de Salud, en su momento se habían manifestado en relación a esto, y lo que decían es que el ASPO seguramente sea la mejor, la más drástica de las herramientas, pero que quizá ya no sea aplicable en el contexto actual que está atravesando la sociedad argentina. Por eso creían o manifestaban que un modelo que quizá no fuera el óptimo, quizá pudiera ser más efectivo que uno que sí sea óptimo, como es el ASPO, pero que está desvirtuado y se ha vuelto inaplicable. Entonces, lo que proponían ellos es implementar el ASPI, que en líneas generales lo definían como la aplicación de una medida estricta e interrumpida cuando su efecto se manifiesta en los números, y que luego se reanuda de manera programada, teniendo un control más realista, no menos eficaz, y que se vuelve más efectivo que una restricción total que no termina siendo cumplida, algo que hemos visto en muchas veces en nuestra ciudad. Así que para comprender mejor en qué consiste esta modalidad de gestión de la pandemia, que ayer también el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, ponderaba y veía como algo aplicable en el futuro, ahora estamos en comunicación con el doctor Pablo Casella, médico, director de la clínica Raúl Matera e integrante del Foro Popular de Salud. Pablo, buenas tardes. Juan Ibarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar con vos nuevamente y consultarte para que se entienda bien en concreto qué es este ASPI, y te pediría si lo podemos repasar estas calificaciones que tiene este aislamiento, que se dice que es tanto selectivo como planificado e intermitente. Bueno, bárbaro, vos has hecho una muy clara explicación. Nosotros sostenemos que si bien la restricción completa es lo óptimo, viendo a esta situación exclusivamente desde el punto epidemiológico, creemos, tal cual lo comentaste, que es de muy difícil aplicación hoy, porque hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta, incluso el tema económico, que por supuesto genera mucha angustia para las personas. Exacto. Pero de todas formas, vemos que esta pandemia sigue generando severos problemas de salud, está generando muchos muertos. Fíjense que los contagiados no bajan, así que veíamos la necesidad de encontrar una alternativa a este sistema que venía hasta ahora, que contemplaba exclusivamente una restricción total. Y encontramos, esto no fue idea nuestra, esto lo encontramos a través de ponernos a investigar, ¿no? Y ponernos a estudiar el tema. Encontramos al ingeniero Rodrigo Castro, que es una persona que trabaja en el CONICET, es un científico, que había desarrollado esta modalidad, que él denominó ASPI, que tal cual dijiste, Juan, sería un aislamiento selectivo, planificado e intermitente. Para pasarlo en limpio, Bien. Él habla de hacer un cierre estricto, seleccionando los lugares y las actividades. Ajá. O sea, la selectividad tiene que ver con lo geográfico y con los rubros económicos. Exactamente. Bien. Exactamente. Que puede ser diferente en cada uno de los lugares donde se esté por aplicar este modelo. Bien. Por ejemplo, en un lugar pueden ser gimnasios, en otro pueden ser, cada municipio sabe cuál es el problema severo. ¿Dónde es que se están produciendo los contagios, digamos? Por supuesto. Pero además tiene la particularidad de ser planificado, es decir, que uno pueda decirle a la gente exactamente el día de inicio y el día que finaliza la restricción. Ajá. Y que sea intermitente, es decir, que uno complete un ciclo de cierre y apertura en forma planificada, es decir, que uno conozca y que se pueda repetir el ciclo todas las veces que sea necesario hasta desplomar
la curva de contagios. Ellos han hecho una simulación con esto y realmente ha sido muy efectiva. El punto es que este sistema, como es el de las fases también, requiere un compromiso de todos. Uno puede poner cualquier sistema, como es hoy, por ejemplo, el sistema de fases, pero si no hay un control local para que eso sea de cumplimiento efectivo, ningún sistema es aceptable y es bueno. Claro. Con lo cual, se necesita que quizás, como se hace ahora, la nación o la provincia desarrollen el modelo, pero que los lugares municipales lo ejecuten y lo hagan de cumplimiento efectivo. Claro, ese es el talón de Aquiles de toda forma de control de la pandemia. Se necesitan autoridades locales, que son las que están en el territorio, que puedan efectivizar las restricciones. Sin duda. Y en ese sentido, por ejemplo, en estos 9 días de confinamiento estricto y en esta vuelta a fase 2, ¿cómo ves vos el cumplimiento de restricciones? ¿Seguimos igual que antes, donde estaban brillando por su ausencia, o ves más compromiso desde el lado del municipio? No, yo la verdad es que no he visto los controles, la verdad es que no los he visto. Yo incluso hoy me desplacé desde el hospital hasta otro centro de salud para hacer trámites y la verdad es que no vi ningún control. Es más, la actividad del centro, te diría que la vi casi como un día normal. Claro. Y la prueba de esto es que sigue habiendo 400 casos. Hoy hubo 421. Casos, Sí. 421 casos. Sí. El punto es que las muertes por COVID son evitables, en tanto y en cuanto la gente no se contagie, o si se contagia, desarrolle formas que no sean letales, claro. Es decir, formas no tan problemáticas. A través de la vacunación. Tenemos 2 herramientas. La restricción de la circulación, que proponemos, tal cual lo dice Rodrigo Castro, que sea una ASPI y no una ASPO, pero por otro lado se necesitan los controles. Claro. Si uno hace bien los controles, los días que se disponga, 9, 15 o 21, o lo que se pueda consensuar, la curva va a bajar. Si no baja la curva es porque la circulación continúa. Y el problema es que los hospitales siguen abarrotados y se siguen muriendo nuestros vecinos. No es un número. Llevamos más de 600 personas que han fallecido desde que empezó la pandemia. El último mes de mayo ha sido el mes de más fallecimientos, que son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Realmente eso no lo podemos naturalizar y nos debe movilizar para hacer las cosas como debemos hacerlas. Necesitamos, además de las medidas de protección personal que son indispensables, necesitamos el compromiso colectivo, y ese compromiso colectivo es a través de la salud pública. Bien. Pablo, para que se entienda más claro cómo sería un ASPI, ¿cómo sería, por ejemplo, acá en Bahía Blanca? Digamos, si yo mañana te digo, bueno, doctor Casella, usted es el encargado de diseñar cómo sería la cuarentena o este ASPI en Bahía Blanca, ¿cómo sería, no? Estamos con más de 300 casos promedio en los últimos 14 días, con 4.200 activos, con 75% de ocupación de camas, entonces haríamos un cierre estricto de una cierta duración y luego daríamos algunos días de aire y repetimos así hasta aplanar la curva. Esa sería exactamente la situación, pero con controles estrictos y seleccionando claramente cuáles son aquellas actividades que requieren de ese control. Y si yo cierro, por ejemplo, 15 días, ¿no? Hago un cierre estricto 15 días, cuando vuelvo a abrir, ¿no vuelvo a propiciar los contagios y vuelvo a habilitar, por ejemplo, gastronomía o gimnasios? Digo gastronomía y gimnasios no por agarrármela con ese rubro, sino que son por ahí donde está más el problema hoy por hoy con la administración de las restricciones. Sí, por supuesto, pero nosotros ahí tendríamos 2 elementos, uno de ellos que antes no contábamos. Primero, hoy tenemos una disponibilidad mucho más importante de vacunas, han llegado un montón de vacunas y la realidad es que la campaña de vacunación en Bahía Blanca y en la región es muy buena. Se están vacunando todos los días, solamente en Bahía Blanca tenemos más de 7 puntos de vacunación y que están activos todos los días.
todos los días. Ese es un punto. Sí, y aparte han desaparecido esas críticas que había prácticamente todos los días desde la oposición. Se nota que no han encontrado qué criticar, digamos. Se han terminado esas críticas. Es que tenemos las vacunas, que esto no dicho por mí, que yo no soy especialista en eso, pero realmente tenemos las vacunas que han demostrado mayor efectividad en el mundo. La verdad es que en cuanto a eso, ha sido muy bueno. La forma de distribución es muy buena y se están aplicando todos los días. Fíjense que solamente en Bahía Blanca estamos llegando casi a los 90.000 vacunados. Sí. Y eso no es un dato menor. Si nosotros, para responder a tu pregunta, en ese tiempo incentivamos la vacunación y además le damos tiempo a los hospitales que podamos salir de este cuello de botella que tenemos sobre todo en las áreas de terapia intensiva, cuando volvemos a abrir, lo que uno espera es que baje la curva, tengamos más camas disponibles, podamos mejorar la salud de los pacientes a través de tratamientos rápidos sin tener que estar buscando una cama o un lugar en terapia, pero además vamos a aumentar en forma significativa la cantidad de vacunados. Claro. El punto es tomar la decisión política de hacerlo. Bien. Sí, se habla que es posible que esto se imponga a partir de lo que sería la próxima renovación de las medidas de restricción que vencen el viernes 11, si no me equivoco. Sí, aparentemente sí. Nosotros estamos esperando ansiosos porque creemos que es la forma que tenemos de salir de esta situación. Cuando uno toma medidas que son grises, que no definen una situación, necesariamente esto se prolonga. Claro. Esto se prolonga y no salimos, entramos en un círculo de muy difícil solución. Claro, y no sirve ni en términos de salud ni en términos económicos. De ninguna manera, claro. Ninguna manera. Coincido. Es un tema, yo creo que cuanto antes se toman las medidas y se realice un control enérgico, vamos a salir. Ha pasado en todos lados, Claro. Esto no es algo que se nos ocurre a nosotros. Si uno empieza a repasar todos los países, los europeos sobre todo, que han transitado la segunda ola, todos han tomado este tipo de medidas, pero en forma clara y sin discusión. Sí. Y con multas grandes a las personas que rompían lo que en Europa se conocía como toque de queda. Sí, se ha puesto estricto el Estado en ese sentido en los países europeos. Totalmente, y por eso han tenido esta buena situación de las que están, de la que viven hoy, claro, que siguen teniendo infecciones, pero han podido descongestionar sus hospitales. Bien. Y fíjense que incluso hoy estaba leyendo, hoy a la mañana, que incluso en Gran Bretaña han detectado una posible tercera ola. Ajá. Y ya están con restricciones. Lo estaba leyendo antes de hablar con ustedes. Y ya están empezando otra vez con las restricciones para evitar que esto vuelva a generar los problemas que generó. Claro. Es muy importante pensar más allá y tratar de adelantarnos al problema que va a aparecer, ¿no? Tenemos la ventaja nosotros de ver lo que va pasando en otros lados. Sí. Te decía que de todas formas el coronavirus no se va a ir. No, claro. Yo creo que vamos a necesitar, por eso es muy importante, estuve viendo, seguramente vos lo viste, que Argentina va a poder empezar a fabricar la Sputnik dentro del territorio nacional, y esto se supone que va a ser en el próximo mes. Eso nos pone en una situación realmente de ventaja. ¿Por qué? Porque cuando la población nuestra esté vacunado y tengamos esa inmunización que todos estamos esperando, vamos a tener que prolongarla en el tiempo. Claro. Posiblemente la vacunación contra el coronavirus sea como es la de la gripe. Tener nuestra propia producción nacional de vacunas es un cambio y una tranquilidad enorme. Sí, totalmente, y aparte también es importante para la región porque
nosotros podemos inmunizarnos, pero siempre está el riesgo de que aparezca una nueva cepa en algún país vecino, y bien que lo sabemos de eso con la cepa de Manaos. Bueno, Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, tengo encima el informativo, pero te quería agradecer por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros, charlar sobre el ASPI y sobre cómo está Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias por tu llamado y que tengan una buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Era el doctor Pablo Casela, director de la clínica Raúl Matera, integrante del Foro Popular de Salud de Bahía Blanca.